dice un ataque a la impunidad a través de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, por eso nos interesa en esta entrevista conocer si en nuestro país se regula una responsabilidad penal de las personas jurídicas o conocer qué tipo de sanciones está tipificado en el Código Penal peruano. Para tal fin, hemos convocado a que nos acompañe en esta entrevista al abogado Enrique Armando Neira Bustamante, quien se encuentra adscrito al Colegio de Abogados de Lima con número de registro 81.932, laborando actualmente en el Ministerio Público y cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como ponente en diversos foros académicos especializados. Un gusto, doctor, por brindarnos su valioso tiempo. Bueno, quisiera, doctor, hacerle unas preguntas respecto a esta entrevista. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Correcto. Buenas noches con todos. Gracias por la posibilidad y la palestra que me brindan el día de hoy, David y doctora Jessica. Bueno, con respecto a la pregunta, conforme lo que usted ha explicado en su introducción al nuevo fenómeno de la criminalidad al interior de personas jurídicas o empresas, resulta menester, dentro de la nueva idiosincrasia legislativa y la nueva política criminal, el de regular y legislar una forma de poder sancionar a las personas jurídicas. Entonces, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una responsabilidad en la cual se sanciona a la persona jurídica, no de manera semejante a la persona natural, porque la estructura y la fórmula de imputar responsabilidad a las personas jurídicas dista de las personas naturales. Entonces, la responsabilidad penal de las personas jurídicas vendría a ser aquella forma en la cual se reprocha un comportamiento injusto que ha sido creado por parte de la persona jurídica y que merece una sanción para que no exista impunidad, puesto que, como el ejemplo que usted ha vertido de empresas transnacionales, donde la comisión de ilícitos penales resulta trascendente y la afectación de bienes jurídicos resulta nocivo, entonces es que el legislador debe crear una fórmula para que no solamente las personas naturales, los funcionarios o funcionarios privados de la empresa puedan responder, sino la totalidad, la colectividad, que es la persona jurídica. Bien, me parece muy interesante, doctor. Bueno, y en esa nueva noción de responsabilidad y forma parte de este derecho penal moderno. Bueno, ese es otro tema debatible, ¿no? Por ejemplo, un sector de la doctrina refiere que forma parte del derecho penal posmoderno y de las ciencias y las tecnologías el de tratar de adaptar una teoría del delito para que las personas jurídicas puedan responder al igual que responden las personas naturales penalmente. Porque existen otras fórmulas que responden las personas jurídicas, como el tercero civilmente responsable, la responsabilidad civil, las sanciones administrativas que se impone con una nueva ley, que es la ley 30.424. Sin embargo, y se dice, ¿no?, que no hay que es una fórmula novísima en el ordenamiento jurídico penal peruano. Seguro que sí, pero dentro de la historia jurídico penal podemos decir que no, puesto que si uno revisa propiamente la historia desde el digesto, desde los glosadores, posglosadores, y en el Imperio Romano existía una fórmula de poder atribuir responsabilidad a las fórmulas colectivas que tenían las organizaciones militares y también las organizaciones dentro de la gente, de la familia romana, que permitía imputarle a la colectividad una responsabilidad. Y posteriormente, ya en el sistema anglosajón, esto tiende a darse en el siglo XIX, por lo que la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro de una noción histórica no es un tema novísimo, sino es un tema que ya existe un antecedente. Sin embargo, con las nuevas posturas del derecho penal expansivo, se genera este término de la peligrosidad de la persona jurídica y que vivimos en una sociedad en riesgo. Entonces decimos que como son entes riesgosos, también merecen ser pasibles de sanciones
punitivas. Pero la respuesta es que históricamente se ha demostrado que no es tan cierto que sea una fórmula novísima de responsabilidad para las personas jurídicas en el ámbito penal. Bueno, entonces existe en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, si uno revisa dentro de la historia jurídico-penal peruana, el código de 1863 que tengo acá, este código del siglo XIX, no regulaba nada con respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Era un texto jurídico penal, un catálogo de normas de índole más que todo antropocéntrico, es decir, reposaba propiamente la responsabilidad siempre en la persona humana. Posteriormente, en el Código del 24, si usted revisa, el Código del 24, el Código Maurtua de 1924, no establecía tampoco una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo, reconocía que existía fórmulas de que las personas que actuaban a través de la persona jurídica y cometían ilícitos, por ejemplo, aquellas personas que cometían delitos de fraude y se disolvían, tenían que responder a nombre de la persona jurídica, pero no la persona jurídica. Entonces, en el Código del 91, el actual Código Penal que tenemos, que ha sufrido una metamorfosis muy grande, pero sigue siendo el 91, ese código tampoco ha regulado una fórmula de responsabilidad penal de la persona jurídica, y lo que sí ha regulado es el artículo 105 y 105A, que establece las consecuencias accesorias a la persona jurídica que no son responsabilidad penal de la persona jurídica. Bueno, como usted nos menciona de dichos artículos que está estipulado en el Código Penal peruano, entonces usted menciona, ¿no?, que las consecuencias accesorias son penas, medidas de seguridad o sanciones administrativas. Correcto. Eso también es un tema debatible, ¿no? Por ejemplo, un sector de la doctrina no ha sabido fundamentar qué naturaleza tienen las consecuencias accesorias. Algunos dicen, por ejemplo, como el profesor Prado en un libro inicial del año 2000, dice que tienen el carácter de sanciones penales especiales. Otro sector refiere que tienen un carácter administrativo, por ejemplo, el profesor Castillo Alba establecen que tiene un carácter administrativo, ¿no? Y es verdad que no se ha sabido establecer la naturaleza, toda vez que el propio acuerdo plenario 7-2009 estableció una fórmula de atención al artículo 105 del Código Penal, donde no dice claramente qué tipo de naturaleza tiene. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto es una naturaleza estrictamente administrativa. ¿Por qué? Porque se basa en la peligrosidad de la persona y no en el ámbito de la culpabilidad, porque no existe culpabilidad de la persona jurídica, porque la persona jurídica es instrumentalizada. Y ahí viene un tema que se trata de un modelo de atribución que es de carácter vicarial, es decir, primero tiene que responder una persona natural que comete un delito y como consecuencia la persona jurídica responde. Un ejemplo para terminar mi respuesta. Aquella persona que se dedica al proxenetismo y tiene un bar de fachada donde se realiza el proxenetismo, la prostitución, etcétera, etcétera, la trata de personas, la medida que tiene que aplicarse a esa persona jurídica radica como consecuencia del delito que ha cometido este señor como tratante de personas. Entonces, le imponen una sanción a esta persona o le investigan y la consecuencia es que ese bar tiene que disolverse, tiene que liquidarse o tiene que suspender sus actividades. Entonces son accesorias y de índole administrativa porque la persona jurídica no comete delito según el Código Penal. Sí, gracias. Buenas noches, doctor. Muy amable, doctor. Le doy pase al doctor Lara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, David? Entonces, el suicida del Linke e Ignopos continúa vigente en el Código Penal del 1991, Claro, doctor. claro. El principio societa del inquere non potes es un principio romanista que adaptaba propiamente y decía que las sociedades no pueden delinquir, es decir, las empresas, personas jurídicas, cual fuera la nomenclatura de la sociedad que esté establecido, ¿no? Según la Ley General de Sociedades, pero persona jurídica en general. Se refiere que no pueden delinquir porque el propio código reconoce que la acción o la omisión es un comportamiento estrictamente humano. Quizás no lo diga explícitamente, pero de la interpretación del artículo 11 del Código Penal que se puede ejercer, se puede determinar efectivamente que el comportamiento es estrictamente humano. Es más, cuando hablamos del ámbito del dolo o culpa,
eso es un ámbito plenamente subjetivo que solamente un ser racional y perceptible con ámbitos de aprehensión como usted, como la doctora acá presente, como yo, puede ejercer para una valoración. Entonces, eso no puede exigirse de la persona jurídica. Y es más, los ámbitos de culpabilidad y la estructura como se ejerció la culpabilidad en el Código Penal en torno a la capacidad, la imputabilidad, el ámbito de aprehensión, etcétera, son estrictamente humanos. Entonces, el Código Penal ha respetado el societa delinquere no potes. Para terminar mi respuesta, el profesor Peña Cabrera, en un libro inicial de los delitos económicos del año 95, comentando propiamente el artículo 105, refería propiamente que existe esta norma simplemente para evitar la impunidad por parte de las personas jurídicas, pero no significa que respondan penalmente. ¿Qué opinión se merecen los planteamientos de la ley 3424 que corresponde a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, doctor? Correcto. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, la ley 30.424 es una norma que se dio con un carácter plenamente tuitivo, más que un carácter coercitivo. Tenía un carácter tuitivo porque estaba destinado a gestionar los riesgos de la persona jurídica y no habla de una responsabilidad penal, sino habla de una responsabilidad administrativa. No solamente porque el texto diga administrativo, lo que algún sector de la doctrina dice que es un fraude de etiquetas, lo cual es falso, porque es estrictamente administrativo. Primero, porque solamente se dedica a gestionar riesgos. Segundo, porque habla de ámbitos de peligrosidad objetiva de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona jurídica instrumentalizada tendrá que responder propiamente dentro de un ámbito administrativo y no por criterios de culpabilidad, injusto penal, de culpabilidad, sino plenamente por un comportamiento que genera un tercero para que sea pasible de sanción. Entonces, es estrictamente administrativa la norma y me parece que es un avance, ¿no? Es un avance porque ya establece conceptualizaciones y nos ha introducido un tema muy importante que es el criminal compliance. Entonces, doctor, ¿las personas jurídicas tienen derecho semejante a las personas naturales? Claro. A ver, la ley 30.424 brinda por lo menos un avance en torno a esta estructura o atención de la persona jurídica para su regulación en torno a sus derechos, por ejemplo, el derecho a la defensa, que ya el Código Procesal Penal en el artículo 90, 91 y 92 y siguientes, ya había reconocido a la persona jurídica que tenía una gama, un espectro de derechos, por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no ser sancionado en ausencia, etcétera. Lo cual la ley 30.424 da vestigios y que el acuerdo plenario 7/2009 también había establecido algunos alcances. Pero que exista una singularidad o una semejanza no es de todo cierto. Lo que hay es una emulación de que la persona jurídica tenga derechos que se asemejan en algo a los de la persona natural, puesto que el subjectus iuris, que es la persona jurídica, no va a ser en su totalidad sujeto pues de atención de derechos fundamentales de semejanza al de la persona natural, ¿no? Doctor, finalmente, ¿resulta posible que en el futuro pueda existir una responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico y en la cual sería la teoría de delito aplicarse? Ya. Lo que pasa es que esto también yace de un criterio propiamente legislador, ¿no? Si uno lee un libro del profesor José Ugaz Sánchez Moreno, es procurador anticorrupción, que habla sobre los delitos económicos, ahí él explica que la ley de carácter administrativo, la ley 30.424 que usted menciona, esa ley primero iba a ser de una connotación penal, estrictamente penal, tal cual como regula España, pero que por injerencias políticas por parte de grupos poderosos se dio el carácter de administrativo. Entonces, lo que sería es que el legislador tome las riendas y busque estipular una responsabilidad estrictamente penal de la persona jurídica, reconozca los derechos de la persona jurídica y hablemos de criterios de ámbitos de culpabilidad, de injusto penal, etcétera. Entonces, para eso tiene que edificarse una teoría del delito distinta a la que conocemos, ¿no? De acción típica, antijurídica y culpable que nos enseñan siempre, ¿no? Para darle una noción a una teoría constructivista del derecho penal en la cual se pueda hablar de la responsabilidad de la persona jurídica, donde, por ejemplo, el defecto de organización
se compare propiamente a un injusto penal o un comportamiento típico, y lo que es la cultura de cumplimiento se asemeje al ámbito de culpabilidad de la persona jurídica. Entonces, esa sería una nueva teoría a aplicarse, y que el legislador, en caso de tomar en consideración una responsabilidad penal de la persona jurídica, tendría que tomar como cimientos aquellas bases dogmáticas. Y doctor, ¿cuáles serían las conclusiones, doctor? Mis conclusiones son, primero, que la ley 30.424 es una ley de carácter estrictamente administrativo, porque se encarga de gestionar riesgos. El criminal compliance es una base de forma de gestar estos riesgos, y que se estipula en aras de mitigar, vigilar a la persona jurídica, y no tiene un carácter coercitivo. Y es más, la ley tiene una noción atenuante, es decir, no busca sancionar, lo que busca es prevenir. Segundo, que el societa delinquere in no potest es una fórmula, en un apotegma romanista, que a lo largo de la historia jurídico-penal de nuestra patria sigue regulándose y sigue existiendo. Y tercero, es que debemos establecer una nueva teoría y una nueva fórmula para poder imputar responsabilidad de la persona jurídica, y que esa sería la teoría constructivista del derecho, que forma parte de una tesis del profesor Carlos Gómez Jara, que desarrolló en este libro que tengo acá, que nos ha permitido poder hablar de una nueva forma de imputar responsabilidad, y que es una fórmula de funcionalismo un poco más radical que el de Jacobs, pero que trata de generar una imputación objetiva donde se hable de la creación de un riesgo no permitido, y que ese riesgo no permitido sea pasible de sanción en torno a nexos de causalidad, en torno a comportamientos como déficit organizativo y una falta de cultura de cumplimiento, lo que determinaría una gama de una estructura en una nueva teoría del delito. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces gracias, doctor. Bueno, doctor, muy amable desde ya, agradecer por brindarnos esta entrevista y desearle lo mejor de los éxitos en su vida, en lo personal y en lo profesional, doctor Enrique Neira. Muchas gracias. Gracias por lo explicado. Muy amable, doctor. Muchas Gracias. gracias. Que tenga muy buenas noches y éxitos en su trabajo. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad y por tomarse esta iniciativa académica muy importante. Éxito para ustedes también. Muchas gracias. Gracias, doctor.